Las elecciones del 2017, sin duda alguna, han despertado mucho interés, y más aún con la actual coyuntura económica. Lo cierto es que estamos en medio de una sociedad polarizada y esto lleva a especular y a plantear varios escenarios. Las redes sociales se han transformado en un espacio público, pero lamentablemente en un espacio público donde aflora todo tipo de sentimiento y el debate se redujo a la descalificación. Pero, ¿qué piensan los ecuatorianos más allá de espacios como las redes sociales en términos de lo que viene en el 2017? Es lo que vamos a conversar con el director de Opinión Pública Ecuador, Santiago Pérez, quien ya está con nosotros. Buenos días, Santiago. Buenos días, muchas gracias. Bueno, comencemos tomándole la temperatura a los ecuatorianos. ¿Cuál es el estado de ánimo de los ecuatorianos, Santiago? Es un estado de ánimo que ha descendido en el transcurso del año anterior y a inicios de este año. Un 47% a nivel nacional siente que está mejor, igual de bien, y ese porcentaje en las anteriores mediciones del pasado era muy superior. Esta es una encuesta nacional que fue realizada en el 27 de febrero y se realizaron 1.785 encuestas en todo el país, zonas urbanas y rurales. ¿El estado de ánimo disminuye al 47% producto de qué? Principalmente, ¿Qué es lo que principalmente le preocupa? Principalmente los temas económicos. Cuando le hemos preguntado a quienes entrevistamos cuál considera que es el principal problema del Ecuador en la actualidad, la primera respuesta es los problemas económicos, la crisis, la inflación, el endeudamiento. El 29% señala este aspecto. Y en segundo lugar, el desempleo o la inestabilidad nacional, la inestabilidad laboral, perdone, pero con un 27%, siendo estos los dos principales factores. Te pregunto algo. Estos dos temas, tanto el tema económico como el tema de empleo, es decir, o el tema de desempleo, la estabilidad laboral, ¿no se ha venido repitiendo año a año? Ahora, a lo mejor lo que ha cambiado son los porcentajes, pero siempre no han sido siempre los principales rubros de los que le preocupa a los ecuatorianos. Sí, siempre han sido los principales problemas los temas económicos. Sin embargo, cuando miramos la curva de cómo se comporta la percepción de los problemas, vemos que se han vuelto más intensos y más fuertemente señalados los problemas económicos que anteriormente, en donde aparecían otros problemas como la inseguridad y la delincuencia, que no quiere decir que hayan decrecido en cuanto a la percepción de los ciudadanos, sino que los problemas económicos han cobrado un primer plano. El tema de inseguridad, ¿cómo sale registrado? Un 11% considera la delincuencia y la inseguridad el principal problema del país en este momento. ¿Y esto ha crecido en relación a periodos anteriores? Más bien ha descendido, puesto que en la encuesta anterior del año 2015 había tenido un 16%, en anteriores mediciones había estado cerca del 20%, quienes consideraban el principal problema la inseguridad. Y en esta coyuntura que hemos hablado en términos de estado de ánimo de la población, ¿cómo la población califica entonces a las distintas autoridades, llámese presidente y vicepresidente? Sí, miramos justamente la calificación de la gestión de las autoridades nacionales. El presidente Rafael Correa tiene un 61% de calificaciones positivas y 38% de personas que califican que su gestión es mala o muy mala. Esta calificación de 61-38 es muy parecida a la que tuvimos en el mes pasado, 63-34 había sido, y se ha mantenido en esos mismos niveles desde el inicio del año. La calificación sí es bastante distinta a como había sido en el pasado, en donde habíamos registrado indicadores de hasta un 80% de respaldo a la gestión del presidente, y ahora nos encontramos en ese 6-4 más o menos de proporción. Pero igual sigue siendo alta. Ahora, el tema es, sí, sin perjuicio de que la población esté calificando la gestión de forma positiva, en un porcentaje alto, independientemente que haya disminuido, ¿tenemos medido el tema de credibilidad de las autoridades? Sí, no, exactamente no credibilidad, pero sí el tema de conocimiento e imagen que nos permite determinar cuál es el grado de credibilidad que tienen los distintos personajes.
Más o menos la credibilidad y la calificación del presidente Rafael Correa suelen tener unos indicadores muy parecidos. En este momento, casi 6 de cada 10 califican positivamente la gestión del presidente, 4 de cada 10 la califican de manera negativa. Esto por el promedio nacional, porque hay diferencias importantes. No es lo mismo Quito-Guayaquil, en la provincia de Pichincha específicamente, la calificación o las calificaciones negativas son más altas que en el promedio nacional. Ok, pasemos entonces ahora al proceso electoral del 2017. ¿Qué busca el ciudadano del próximo candidato o el próximo presidente de la República, considerando que Rafael Correa ya no está en la escena política, por más que la Corte Constitucional haya aceptado y que va a analizar o va a tratar este tema de este grupo Rafael Contigo? Rafael Correa ha dicho, no voy al proceso electoral del 2017. ¿Qué busca el electorado en el 2017? Hemos hecho un análisis cuyo detalle y profundidad se encuentra en el boletín que nosotros entregamos a nuestros suscriptores cada mes como parte del programa Opinión Pública Ecuador. En este análisis nosotros hemos optado por hacer una medición primero abierta, es decir, preguntarles de manera espontánea a los ciudadanos por quién quisiera votar para presidente en las próximas elecciones, y a continuación le presentamos una papeleta con candidatos para mirar las diferencias. En lo primero, cuando les preguntamos de manera espontánea y la respuesta abierta de los ciudadanos quién quisiera que sea el próximo presidente de la República, Lenín Moreno dice un 29%, no ha decidido, dice el 23%, sigue mencionando a Rafael Correa un 11%, Guillermo Lasso el 10%. Y hay otros candidatos o personajes que son mencionados por menos del 5%, Jaime Nebot, Mauricio Rodas, Jorge Glass, Álvaro Noboa, José Serrano, Jimmy Jairala. ¿Ese no ha decidido es histórico, Santiago? Es un porcentaje muy importante todavía, es normal antes de las elecciones que exista un grupo grande de la población que todavía no ha tomado una decisión, que no ha pensado, que no se ha planteado, y por lo tanto eso es muy importante decir. Cualquier escenario que se plantee en este momento es hipotético, no se puede anticipar un resultado y no se debe jugar con estas cifras que sirven solamente para hacer un análisis de la situación en este momento. Ahora, cuando se presenta la papeleta cerrada, es decir, ya con nombres y apellidos, ¿estos porcentajes cambian? Sí, es una papeleta además con la fotografía de cada uno de los personajes. Cambian en algunos casos de una manera importante. Lenín Moreno, que había sido mencionado de manera espontánea por el 29%, en la papeleta tiene 37%. Guillermo Lasso 10%, que es el mismo porcentaje que fue mencionado de forma abierta. Jaime Nebot 8%, Mauricio Rodas 6%. Y los otros candidatos tienen, o los otros personajes tienen intención de voto menor, como Jorge Glass 4%. Jimmy Jairala 2%, Álvaro Noboa 2%, Lenín Hurtado 2% y Dalo Bucaram 1%. Y cuando se presenta esta papeleta ya con nombres, es decir, con ya una papeleta cerrada, ¿y los indecisos qué posición juegan? Entre todas las personas que o dejan en blanco porque no han decidido o buscan un candidato nuevo que no es de los que están en la papeleta o no le gusta ninguno, tenemos un 37%. Más o menos siempre estamos en un porcentaje de casi 4 de cada 10 que no están todavía con un candidato, que en algunos casos ni siquiera lo están buscando todavía, y por eso insisto en que todos los escenarios son hipotéticos. Lo que significa en todo caso que los precandidatos van a orientarse a ese 37%, porque de ahí van a poder subir en cuanto a su votación. Ahora, si es que la principal preocupación de la ciudadanía es el tema de la economía y el tema del empleo pleno, ¿qué busca el electorado en los candidatos? Es decir, ¿qué le está exigiendo a los candidatos? Una propuesta creíble. Me parece que en la economía se va a centrar en buena parte del debate, y la pregunta que les hacen los ecuatorianos, los electores a los candidatos es ¿cómo puedes hacer tú como presidente para resolver la situación en la que nos encontramos? Y esa respuesta tiene que ser creíble, tiene que ser consistente, tiene que ser coherente. Me parece que ese va a ser el kit de la próxima elección, cuando los ecuatorianos decidan que este candidato es quien mejor puede manejar la situación. Y con esto termino. Los ciudadanos van a ser en estas elecciones más exquisitos, más exigentes, es decir, van a exigir menos marketing político y más desarrollo de los programas.
Me parece que sí. Nosotros estamos haciendo un observatorio del proceso electoral a través de nuestro programa de investigación, preguntándoles a los ciudadanos si es que confían en el proceso electoral y si tienen algunos indicadores que expresen eso. Cuando les preguntamos qué es más importante al momento de votar, la mitad o un poco más de la mitad dijeron que lo más importante es el plan de gobierno, 52%. A continuación, un 14% escogió la trayectoria del candidato, el 9% plantea que es la simpatía hacia el candidato y solamente un 7% o 6% escoge el partido político, escoge al candidato por el partido político al que pertenece. Santiago Pérez, muchas gracias. Bueno, amigos televidentes, estos son cifras, son encuestas que no necesariamente es lo que va a reflejarse en febrero del 2017. Todavía hay mucha agua que va a correr bajo el puente, pero lo importante es que ustedes, a los precandidatos y a los candidatos, a quienes aspiren a gobernar el país, les exijan entonces el desarrollo y el debate de los planes de gobierno. Si el tema económico es lo que más les preocupa y el de empleo, entonces profundicemos en aquello.